noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Cantera Deportiva, programa 408 en punto cero. Mi nombre es Nahuel Isela Muscato, a mi derecha está Julia Yacila, ¿cómo va? Hola, Nahue, ¿todo bien? Todo Iba a bien. decir viernes, nada que ver, martes. No, Hoy viernes, martes. ya Martes hace con cara de casi un viernes. año que no estamos los viernes. Sí, han pasado Eh, 84 años, Julia, en, perdida. En la operación técnica está Aldana Molinaro y ya empezamos con una nota, porque del otro lado ahí lo veo conectado a Facundo Osa, periodista especializado en deporte de invierno, que también forma parte de Argentina Curling, que están intentando crear una federación de este deporte acá en Argentina, así que acá lo presento. ¿Cómo está? ¿Cómo va, Facundo? Bueno, muy buenas a toda la mesa, un gusto estar acá. Eh, gracias por acceder a esta nota. Antes de empezar hablar de lo que es el curling, me interesaría saber, como periodista, cómo te empezaste en esto de lo que es deportes de invierno. ¿Cuál fue para el pie que te dio? Porque sí, que empezaste, que decidiste, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Y el primer juego de invierno que vi fueron los de 2014, que fueron en Sochi, allá en Rusia. Después, en 2018, intenté seguir lo que se pudo de Pyeongchang, que fueron en Corea del Sur, los horarios cambiados, todo ese tema que de este lado del mundo nos cuesta. Y a meterme de lleno fue después de los Juegos de Tokio. Como se pospusieron un año por pandemia, quedaba un lapso de 8 meses entre los de verano y los de invierno, que casi nunca pasa. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. No veía a nadie estando encima de los Juegos de Invierno, no veías gente ni que tocara de oído. Me empecé a interesar y la verdad es que mientras más averiguás sobre los juegos y las disciplinas que lo componen, más te empiezan a gustar. Hay muchas, a mí me gustan mucho las historias en términos de deportes. De hecho, escribía en una web que ya no existe más sobre eso, o sea, historias más que resultados. Y tiene un montón de cosas, desde cómo arrancaron, la evolución que llevó a lo que hoy son los Juegos de Invierno. Y la verdad que es un mundo que una vez que te metes de lleno te atrapa y bueno, ahora al punto de, como decimos en la intro, estar intentando traer un deporte de invierno acá al país. Y empezaste deporte de invierno y como el hurling, qué fue? Bueno, es un deporte que, bueno, en general se suele viralizar en momentos de cuando está sucediendo en los deportes de invierno. Suele llamar la atención, pero ¿qué te llamó la atención a vos? El curling, a ver, como bien decías, es el deporte más, asumo que en Argentina el más conocido, tanto por la simpleza del deporte, que es tener tu piedra más cerca del centro de la casa que la piedra más cercana al rival, tanto por el capítulo de Los Simpsons, que creo que ayudó mucho a la difusión de este deporte, y mismo porque es el que más, junto creo que con los esquí, snowboard freestyle, son los que te dejan, los que te propician momentos más virales y fáciles para viralizar y darle de comer al algoritmo hoy en día. Una vez que pasás ese filtro de lo viral y del tiro que te genera ese wow, el curling tiene mucho de táctica. O sea, para que te des una idea, le dicen el ajedrez sobre hielo, porque a lo largo de los 8 tiros que dura el end, que vendría a ser como el game del tenis, hay mucho de táctica, de bueno, dónde ponemos los guardianes, qué piedras me animo a tirar, si dejo una en el fondo por si me intentan limpiar la casa y justo a esa no le dieron y yo sumo un punto de rebote. Tiene mucho de eso y es un juego muy mental, eso es lo bueno, y mucho de, si bien hay un capitán, mucho de deliberar entre el equipo de por qué lado encaramos, qué es lo que está haciendo el equipo que capaz nos está complicando. Entonces, una vez que pasas ese primer filtro de lo que te genera emoción y del tiro o del tiro fantástico, tiene un montón de cosas ahí en el micro, en el jugada a jugada, que la verdad te llaman aún más la atención y te hacen amar este deporte. Eh, y estuviste explicando un poco, pero para el que no sepa cómo se juega el curling, si nos podés contar un poquitito más como lo general, ¿no? Para que se Claro, entienda, ¿no? Para que... ¿entre cuántos son los equipos? Sí, el curling es un deporte que se juega. El equipo está conformado por 4 personas, ya a los niveles mucho más profesionales, estamos hablando mundiales, clasificatorios a mundiales.
hay un reserva que puede llegar a alternar cuando, no sé, un equipo está clasificado y tiene que jugar algún partido extra, mandan al reserva y hacen descansar al capitán, o cuando alguno anda con algún problema, ya sea muscular o de espalda, que son los más comunes en este deporte, se hace entrar al alterno para nada, darle descanso a esa persona. Se juega a 4 personas, tenés un capitán, que es el que más o menos comanda todo, es el que tira las 2 últimas piedras, el que está en los momentos decisivos de cada end, básicamente, y cada uno de los participantes tira 2 piedras por end. Por ende, por cada end se tiran 8 piedras, las últimas 2 son del capitán, son las que definen todo, y el que no anota puntos es el que tiene el martillo, que es como se llama, que significa que en el siguiente end, que vendría a ser el siguiente game, vos tirás último y te da una cierta ventaja. Ahí es donde entra la táctica de, ¿qué hago? ¿Dejo que el otro sume 1 y yo me dedico después a tener el martillo en una situación más favorable, donde pueda sumar más de un punto? Por eso digo que hay mucho para analizar, pero a simple vista es eso. Se juega en una especie de línea de hielo de 45 de largo por 6 de ancho, para que tengan dimensiones, media cuadra de largo más o menos. Tenés un límite desde donde vos te lanzás con la piedra, antes de los 6 metros tenés que soltarla, o sea, tenés un máximo de 6 metros para deslizarte y soltar la piedra, si no, ese tiro no cuenta. De hecho, ahora en los Juegos Olímpicos, si están atentos, que creo que es en la única competencia que se hace, la piedra tiene un cuadradito con una luz que cuando la persona que está tirando suelta la piedra, la luz se pone verde, si tiene un sensor que reconoce si vos la soltaste antes o después de la línea que tenés permitido, y si tiene el sensor en rojo significa que la soltaste posterior a esa línea y por ende no va a contar esa piedra. Y es un deporte que además tiene mucho de ese espíritu amateur, de cómo nació, porque hoy en día vos jugás un interclubes, terminan interclubes y entre los 2 equipos se van a tomar algo, el ganador generalmente paga la primera ronda, el perdedor le hacen hacer un shot de un licor que es feo a propósito, vendría a ser como hacer un shot de Fernet, para que se den una idea. Son tradiciones, es un deporte con muchas tradiciones y que por suerte conserva ese espíritu amateur, que creo que si bien hay mucha camaradería en todos los deportes de invierno, ese espíritu con el que nació allá en Escocia hace bastantes siglos, lo sigue manteniendo en cierta forma. Y acá, cuando, porque vos decís es un deporte antiguo, quizás se hizo más conocido cuando empiezan los Juegos de Invierno y cuando ahora con la viralización, pero acá cuando llegó, cuándo fue el primer argentino jugando acá al curling, ¿sabés? ¿Tenés alguna idea? O es... Hoy en el país los únicos que estamos haciendo algo somos nosotros, Mira. que somos los de la federación, obviamente en condiciones a comparación del resto del mundo rudimentarias. De hecho tenemos el único argentino así que tenemos jugando full time afuera, que de hecho fue el que empezó a reunirse con otros y conseguimos armar un team Argentina, como se dice. Es Ramiro Berardo. De hecho, Ramiro a mí me seguía en Twitter de antes de que nos pusiéramos a hablar de todo esto, porque a él le gustaba ver a alguien en español hablando de curling, entonces me empezó a seguir, nos empezamos a seguir, me comentó que él jugaba, y él juega hace 5 años, él vive en Ohio, es un cordobés radicado en Ohio, juega en el Columbus Curling Club y tiene su equipo de liga así interclubes, que hay un nivel altísimo, o sea, hay nivel mucho más alto de miles de selecciones que hay en el mundo. Y nada, juega hace 5 años y así todo, a comparación de otros equipos que capaz no llegan ni a una segunda instancia de un nacional en Estados Unidos, le cuesta jugar contra esos equipos. De hecho, Rami fue el capitán de lo que nosotros valoramos como el primer team argentina de la historia, que jugó hace poco un evento en Fort Wayne, que fue él y 2 argentinos que viven en Nueva Jersey, que son Matthew y Robert Gallo, y después un estadounidense que se sumó para formar el equipo y estaban empilchados con remeras de Argentina. Ahora se hicieron hacer personalizados los bastones de Argentina, las escobas, y él fue el que vino acá. Él resignó sus vacaciones porque se tomó una semana de vacaciones de la universidad en la que da clases, para venir a enseñarnos. Hizo una clínica de curling en Fantasy Skate, que es la pista donde entrenamos, y con eso empezamos a dar las primeras armas acá. Somos un grupo de, ahora un poquito más grande, 18, 20 personas, que nos van entrenando, entrenamos 2 veces por semana, los lunes y jueves,
y como te digo, condiciones rudimentarias. Como te des una idea, el curling se juega el hack, que es de donde vos te impulsás para salir con la piedra. En las pistas hechas para curling están, se hace un agujero con un taladro en el hielo y se deja ahí fijo. Nosotros tenemos un hack móvil porque nosotros compartimos la pista, tenemos 1 hora la pista y la compartimos con gente de patinaje artístico y gente de hockey sobre hielo. Entonces no puede quedar el hack ahí porque Claro. tienen que hacer los arcos, se hacen campeonatos también en Fantasy, entonces no puede quedar ahí fijo. Tenemos un hack traído de allá de Estados Unidos por Rami. Hicimos uno medio casero para todos y entonces que la piedra vaya y venga y se haga más dinámica la práctica y podamos sumar más gente, porque eso también te hace el ser más dinámica y con más chances durante esa hora, te permite tener un poquito más de gente. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Tenemos gente que vive en Estados Unidos, tenemos 3 personas que viven en Estados Unidos que pueden representar a Argentina en un futuro, cuando ya estemos constituidos como federación y puedan representarnos como país, que ya por lo menos tienen un evento encima jugando juntos, que eso no es poco. Es muy difícil conocerse en el curling, cómo tira uno, la precisión de los giros, saber qué tiros y qué le puedes pedir y qué no a cada parte del equipo. Entonces, aunque sea, van a quedar Ramiro y Matthew, que los dos a nivel criterios de elegibilidad de World Curling estarían habilitados para representar a Argentina. Ellos ya por lo menos empezaron a jugar y van a ser la base de una futura selección argentina. Hablabas, perdón, no. No, un cortito, no, lo mío cortito. ¿Hace cuánto fue que llegó, que empezaron esto? Empezamos en junio, vino Rami con todo el equipamiento. Encima de eso me olvidé decirles, todo lo que tenemos, escobas, zapatos, porque los zapatos son especiales, no se puede con cualquier zapato, las escobas, el hack, que fue el primero que tuvimos, el estabilizador, la única piedra que tenemos por el momento, todo fue donación que él consiguió de gente del club de curling de allá de Columbus, que nos lo donaron. Él lo publicó en su grupo de Facebook que tienen allá, que se usa bastante en Estados Unidos Facebook todavía, y consiguió que gente donara bastones, escobas viejas que tenían, zapatos que ya no usaban, así que la verdad súper agradecidos con ellos porque fueron también acá, parte importante de que podamos empezar esto. Acá eso no se va a conseguir tampoco, o sea, eso tiene que ser siempre todo importado, traído afuera, siempre importado. Sí, justamente me iba a referir a eso. ¿En qué consiste el tema del entrenamiento, teniendo en cuenta la poca cantidad horaria que tienen, ¿no? Para disponer de la pista y, bueno, justamente la indumentaria. ¿Cuánto te cambia entrenar con y sin? Porque qué movimientos puedes hacer. Hablas de lo estratégico que es este deporte. Sí, por ahora, como te digo, nuestro entrenamiento es rudimentario desde ese lado. Para que te des una idea, estamos entrenando desde junio más o menos, y recién hace menos de un mes pudimos hacer nuestra primera práctica a pista completa, que encima es una medida de la pista de Fantasy, que es 40 de largo, no 45, y con la gran diferencia, que eso nos lo explicó Rami y también Matthew cuando vino, porque él también vino a ver familia y se vino a nuestros entrenamientos, nos dio también capacitaciones. El hielo de curling es distinto al hielo de patinaje y de hockey sobre hielo. El hielo que está hecho para patinaje y hockey es un hielo que más o menos se congela entre 3 y 4 grados bajo cero y que buscan que sea liso, porque ellos lo que necesitan es que la cuchilla vaya deslizándose como ellos necesitan. El patinaje artístico para poder hacer todos los trucos, el hockey para conseguir la mejor combinación entre velocidad y giros que necesitan por la dinámica de su juego. Y el hielo de curling en particular no es liso, es rugoso. Se le echa algo que se llama pebble, que es básicamente, lo digo bien así bruto, es como si regaras el hielo y obviamente todo lo que riegue se va a congelar. Eso va a ser varias pepitas sobre el hielo y técnicamente la piedra se desliza sobre esas pepitas y entonces eso hace que tenga menos fricción con el hielo, se frene menos y pueda llegar más lejos en el hielo usando una menor cantidad de fuerza. Para que se den una idea, como les dije, una pista en serio de curling mide 45 metros y vos estás tirando una piedra de 20 kilos, más o menos 35 metros. Entonces, con un hielo que no está hecho para eso y con una piedra que ni siquiera es oficial, porque tenemos una de categoría junior que pesa entre 15 y 16 kilos, es con lo que estamos entrenando. Volviendo a tu pregunta, vestimenta puedes ir con lo que sea siempre y cuando sea flexible. O sea, mujeres generalmente vienen con calzas, nosotros la mayoría entrenamos con jogging.
remera, buzo, lo que necesites. Lo único que sí o sí es condición necesaria para poder entrenar son los zapatos, que gracias a la gente de Columbus tenemos bastantes pares y de distintas medidas. ¿Por qué? Porque uno de los zapatos que va a ser, por ejemplo, ustedes dos son diestros. Sí. Bien, entonces el zapato diestro de ustedes va a tener 2 discos antideslizantes, ¿sí? Más o menos va a tener un disco arriba y un disco abajo antideslizantes. Su pie izquierdo, que es el inhábil, va a tener 2 discos, pero a la misma altura del otro pie, pero de teflón. Entonces, el teflón lo que va a hacer es, les va a permitir deslizarse cuando toman impulso o cuando están barriendo, y como hacen toda la fuerza y el impulso con su pie derecha, esa es la que no tiene que deslizar. Esos zapatos sí los tenemos nosotros, se los proveemos a la gente que viene por primera vez o que ya viene entrenando, y es lo único que se necesita sí o sí de equipamiento especial. Obviamente necesitas las escobas también, pero en términos de vestimenta, eso es lo único que se necesita. Y en cuanto a habilidad técnica, ¿hay algo que necesites específicamente para practicar el curling? Sé que, por ejemplo, como más como estiramiento necesitas, porque sé que bajan bastante para flexibilidad, claro, pero hay algo que vos digas, esto te hace perfecto para el curling, por ejemplo, por ser un ejemplo, ¿no? ¿Alguna habilidad o algo, una técnica? Y ahí vuelvo a lo que decíamos al principio de por qué también hemos atraído tanta atención, no solo porque es un deporte viral, sino porque es un deporte que lo puede practicar cualquiera. Obviamente estoy hablando al nivel que lo estamos haciendo nosotros ahora, no al nivel que compiten en mundiales y Grand Slams. Al nivel nuestro, para que se den una idea, en nuestro grupo tenemos gente que está cerca de jubilarse y tenemos chicos de 15, 16 años. O sea, dentro de ese espectro tenemos todo lo que se imaginen. ¿Por qué? Porque si bien sí tenés que poder estirar un poquito el psoas, por ejemplo, para hacer el movimiento de salida, y que es verdad que te cansa el movimiento de barrido, lo puede hacer cualquiera. Es básicamente impulsarse, tener la técnica para poder mantenerse y soltar la piedra. A nivel profesional sí, necesitas una buena fuerza de piernas, necesitas sobre todo un buen entrenamiento de tronco, porque la idea es ir lo más pegado al piso cuando uno sale, pero obviamente teniendo que hacer toda la resistencia con la fuerza abdominal, claro, que es muy difícil, muy difícil. Y ser flexible en el sentido de que, por ejemplo, yo nunca tuve buena elongación, siempre me costó un montón, educación física o cuando jugaba al rugby, me costaba un montón. Y el movimiento de salida con la piedra, como que tu pie izquierdo tenés que abrirlo un poco y como que tu codo se apoya vendría a ser en tu muslo. Y eso yo les juro que mientras estás abriendo la pierna para ese lado y tratando de llegar lo más paralelo al suelo posible, sentís una presión ahí que decís, me explota el sacro más o menos. Es impresionante, la verdad. Pero eso ya a nivel más profesional. Cualquiera que, a menos que tengan, no sé, asma, arritmia, algo ya más difícil, claro, cualquier persona puede venir y hacer una práctica porque es un deporte para todas las edades y todos los tipos de condiciones. Bueno, y en cuanto a la federación, ¿cómo está avanzando esa idea y por qué también están en esa idea ahora, en este momento? Sí, la federación siempre, a ver, no sé si fue el proyecto, pero sí, no era como el fin en sí mismo, o sea, es un medio para poder seguir trayendo más cosas del deporte acá, pero sí es cierto que era un paso fundamental porque primero te da más seriedad al proyecto, segundo te permite hacer otras cosas, te permite que te llamen de afuera, te permite ya hacer compras de equipamiento como una federación y no como un grupo de gente que quiere tener un grupo de piedras, por poner un ejemplo. Eso ya ante organismos como ARCA, aduana y todos los intermediarios te planta de otra manera. Y lo segundo porque más allá de traer el deporte acá, también queremos que Argentina tenga representación a nivel internacional. Entonces, como decía recién, tuvimos el primer team Argentina hace menos de un mes. Bueno, queremos que Argentina esté representada en el Pancontinental, que es el clasificatorio de todos los continentes menos Europa para el Mundial. Queremos que Argentina pueda tocar la puerta en algún Grand Slam, en algún futuro. Y para eso necesitamos ser reconocidos como federación. Y justo por el timing de cómo se dio todo, casi que tienen la primicia, porque esto se dio ayer,
ya estuvimos en contacto con, primero ya estamos registrados en la IGJ, que es el primer paso de la escalera de cosas que teníamos que hacer, Sí. y después de eso había que ir a World Curling, que es como la FIFA del curling, para que World Curling le diga a nuestro comité olímpico, en este caso al Comité Olímpico Argentino, che, tengo a estos chicos diciendo que quieren representar a Argentina a nivel internacional, necesito que ustedes confirmen que son los únicos, están avalados por ustedes. Ya llegó, por eso digo hermoso el timing, porque ayer nos llegó todas las notificaciones, ya llegó la respuesta del Comité Olímpico Argentino diciendo, sí, World Curling, vayan para adelante con ellos, Buenísimo. que son ellos los que están con el proyecto, son los únicos, no va a haber ningún tipo de disputa, porque por ejemplo en el caso del hockey sobre hielo hay dos asociaciones, una tiene la potestad sobre la selección, la otra no, y están como en una disputa legal. Entonces el Comité Olímpico acá dice, son los únicos, no van a tener ningún tipo de problemas, mándenle para adelante, y según la ley del deporte, en este caso primero nos tiene que reconocer World Curling como federación, como la Federación Argentina de Curling a nivel internacional, para darnos la membresía completa, que uno de los requisitos es este, que te pide que el Comité Olímpico de tu país te reconozca. Y una vez que World Curling nos diga, sí chicos, ustedes van a, todo lo que sea Argentina, ustedes van a representar a nivel internacional, a nivel estatuto y federación, ahí volvemos al Comité Olímpico diciendo, World Curling dice que somos nosotros, que ya tenemos toda la potestad a nivel internacional, reconózcanos por favor para cerrar todos los papeles. Buenísimo. Felicitaciones, entonces ya está casi cerrado, Sí, entonces. la primicia pública Me- acá porque ayer nos llegaron los PDFs. Buenísimo. sí. Y bueno, una alegría para el inicio de este proyecto que es de corto tiempo, porque hablabas que en junio recién están practicando, le vienen hablando, todo felicidad. Y una vez, si bien me adelanto un poquito a los pasos, pero Sí. ¿cuántos integrantes tienen que tener? ¿Es como el límite o con los que tienen pueden ir sumándose? En cuanto A a la federación, federación, en cuanto a sí. gente practicando. Sí, a la federación. No, la federación como mínimo tiene que tener 8 personas, Ok. que ya las tenemos, o sea, los puestos que te exige la ley del deporte argentino y las distintas normativas de la Ahí va. IGJ las cumplimos. Además te piden 2 jurisdicciones representadas por clubes, o sea, tiene que haber entidades de nivel 1 que buscan una asociación nacional, o sea, y que se suscriben a esa asociación nacional. Nosotros tenemos Bien. 2 clubes, uno en Buenos Aires y otro en Ciudad de Buenos Aires, que al ser 2 jurisdicciones distintas, en términos legales, cumplen los requisitos de la ley del deporte que se sancionó allá por la década de los 90. Y ya con eso, más los 8 puestos cubiertos, más llenar el estatuto como pide la IGF, pudimos presentar todos los papeles. Genial. Perfecto. Bueno, de vuelta, felicitaciones. Y más hablando en general de lo que es el curling, ¿qué países son los que para tener una idea, ¿no? ¿Qué países son los que se destacan en el deporte, en los deportes, en los Juegos de Olímpico de Invierno, son los mundiales que se practican? Y históricamente, digo históricamente y también lo traigo a quienes hoy están un poco dominando el panorama internacional, siempre estuvieron metidos Escocia en su momento, que en los Juegos Olímpicos siempre está representado como Gran Bretaña. De hecho, el curling nace ahí, las piedras sí o sí, el material se consigue solo en una isla de Escocia, porque la piedra está hecha de un tipo de granito que no tiene cuarzo, o sea, el granito generalmente tiene cuarzo y las piedras de curling se hacen de un granito que está libre de cuarzo, y al no tener cuarzo en su composición, lo que hacen es que cuando una piedra pegue con otra, no estallen, básicamente. Si se hiciera con granito normal, que en su momento cuando se desconocía esto, hubo un proyecto en 2010 para intentar hacer en la federación, hubo gente que se puso en contacto con una empresa que fabricaba granito en San Juan, si no estoy equivocado, y después se enteraron que no podían hacerlas porque si haces una piedra con granito normal, apenas se choque con otra a la velocidad que van las piedras, explotan. Pero volviendo a tu pregunta, Suecia es un país que ha estado muy fuerte, sobre todo en la rama femenina. De hecho, Suecia es el único país que consiguió bicampeonar en unos Juegos Olímpicos en 2006 y en 2010. Y obviamente Canadá. Canadá, desde antes de que el curling estuviera presente en un Juego Olímpico, que fue en 1998, ya formando parte del calendario olímpico, Canadá tenía
nacionales con 5 o 6 etapas previas a que queden los últimos 16 que competían por el trofeo. Y nada, tienen 6, 7 lugares con capacidad para más de 5.000 personas. Vos ves los estadios de allá y la infraestructura que tienen es una locura. La cantidad de clubes, no te digo que es deporte nacional, pero debe estar de popularidad en el top 3, top 5. Y hoy en la rama femenina, de hecho, Suiza y Canadá son los equipos más potentes, el Team Homan y el Team Tirinsoni. Y en la rama masculina volvió a estar después de un dominio bastante acentuado de Suecia con Nicolas Edin y un breve de Canadá, muy fuerte Escocia, que por primera vez tiene 2 equipos fuertes. Antes era uno solo llevando adelante la bandera y hoy tiene 2 equipos muy fuertes, al punto que el equipo nuevo que apareció fue bicampeón nacional y así todo no va a representar a Escocia en los Juegos Olímpicos. Wow. Y bueno, hablando ya, ¿y qué torneos se vienen ahora internacionalmente? Ahora se viene justamente el Pancontinental. Vos tenés 2 ramas en este sentido. Tenés todo lo que tiene que ver con World Curling, que son los clasificatorios a mundiales y el mundial definitivamente. Sí. Y tenés la rama de los Grand Slam. Acá es como si fuera... Estoy buscando... Es como si fuera en su momento AFA y la Superliga, cuando eran dos caminos separados. Claro. Bueno, acá es parecido. World Curling se encarga de todo lo referido a mundial y competencias en donde se representen a países. Okay. Todo lo referido a Grand Slam, puede haber más de un país compitiendo y además se representa equipos. O sea, es como que vos tenés tu equipo, suponete ustedes en el programa arman un equipo, gana el Nacional de Argentina y hasta el próximo Nacional de Argentina, o sea, suponete gana el del 25, hasta que se dispute el Nacional del 26, ustedes se ganaron el derecho a representar a Argentina durante todo ese año. No es que existe una selección argentina que va reclutando a los mejores, no. Existen equipos y que en el Nacional se ganan ese derecho de representar a Argentina. En lo que vendría a ser la parte de World Curling se viene el Pancontinental ahora, que es el clasificatorio al mundial de todos los continentes menos Europa, que tiene su propio clasificatorio, que es el europeo. Y en el Pancontinental es donde aspiramos en un futuro que Argentina entre. Hoy el Pancontinental tiene 2 divisiones y equipos en la división 2, que serían la que entran todos los equipos nuevos, equipos con muy poco nivel, dicho esto por Rami, no desprestigiándolos, sino que equipos que entrenen en el nivel provincial de Estados Unidos pueden ir y dar pelea en la división 2 del Pancontinental para buscar ascender a la 1, a ese nivel. Entonces, si conseguimos 2 chicos argentinos más que jueguen en Argentina y se sumen a los 2 que ya tenemos, hasta te diría que hay chances de ganar la división 2 del Continental. Después se viene el europeo, claramente, y el mundial el año que viene. Mientras tanto, tenés los Grand Slams. De hecho, se terminó el Masters este domingo. Los Grand Slam, que tenés a los mejores equipos del mundo y siempre en Canadá, y son 5 por temporada. Y obviamente esta temporada, por ser olímpica, en febrero vamos a tener los Juegos Olímpicos. En este último Master que te digo, compitieron todos los equipos que vamos a ver en Italia, más los que faltan definirse en el clasificatorio olímpico de noviembre. Y la verdad, pinta bastante bien la temporada. Hubo partidos muy buenos, muy cerrados sobre todo. Así que la verdad está bueno. Y si les sirve y les interesa, se bajan la app que es GSOC. Todo lo que es Grand Slams los puede ver gratis. Mira, buenísimo. Eso eso para tenerlo en redes. Y eso, lamentablemente, hay que pagar. Pero con el otro se puede ver solo a partir de la app. Te hago una de las últimas consultas. Los chicos argentinos que están viviendo residen en Estados Unidos, ¿lo tienen como una disciplina como modo trabajo o no, o lo tienen alternativo, como un hobby? No, de hecho nos contaron, es casi amateur, justamente como te digo. Ramiro es profesor en una universidad, sí. Él enseña física, si no estoy equivocado, y Matthew es enfermero. Okay. Entonces, ¿qué hacen? Organizan, ven qué torneos pueden jugar. O sea, por ejemplo, Ramiro juega en una liga interclubes que juegan los martes a la noche. Entonces sí. Es como acá el chico que, a ver, yo digo rugby porque fue lo que entrené hasta los 18 años, el tipo que vuelve de trabajar y se va a entrenar. Bueno, en el caso de ellos, vuelven de trabajar y se van Ramiro se va a jugar su liga. Matthew, al ser enfermero, tiene guardias, entonces capaz, no sé, en
tiene que hacer 48 horas un martes y un miércoles, y justo el torneo, como fue este caso, le calza viernes, sábado, domingo, entonces se puede ir al torneo y pagan cada vez que van a un torneo, excepto el Interclubes de Rami, se paga. Te incluye, excepto el hotel, te incluye la comida, todo lo que es el pase para el club de hielo, y todo lo que es aéreo o traslado y estadía, se lo tienen que pagar ellos. Mira, por eso justo lo destacaba, porque ponerle en el futsal se dice que es amateur, pero muchos de los jugadores aquí en Argentina suelen vivir de ese sueldo. Por eso pensaba que... No, acá estaría más al nivel de, el vóley ahora no tanto, porque han vuelto bastantes, pero el vóley, el handball, el rugby justamente, está más a ese nivel que al futsal, al básquet. Entiendo. Y acá en Sudamérica, ¿hay algún país que lo practique con regularidad, que sea bueno en el deporte, que participe seguido de los Pancontinental y le vaya bien? ¿O todavía no llegó? El único es Brasil, de lo que es Sudamérica. El único es Brasil. Brasil, de hecho, tiene muy buena historia. A ver, buena historia en el sentido de participaciones seguidas. Participó en casi todos los Juegos Olímpicos de la Juventud, siempre llevó un equipo. De hecho, en el último, en los de 2024, le ganaron a Alemania, que fue todo un hito, creo que 6-4, y estaban chochos los chicos. Pero, ¿qué pasa? Ellos tienen el Arena de São Paulo, que es una de las más grandes de Sudamérica, pero su equipo, todo lo que son seleccionados, están entrenando en Canadá. Tienen un convenio con Canadá y viven y entrenan en Canadá, vuelven a Brasil cada tanto, pero tienen que entrenar al extranjero. Todas las selecciones que compiten en el Pancontinental, excepto México, hacen lo mismo. Vos ves a Jamaica, que está ahí, me voy a Asia, Filipinas, que también está ahí. Todos viven, los chicos de Jamaica y Filipinas, en Estados Unidos, Brasil en Canadá, pero ninguno de los países que ves de Latinoamérica compitiendo en ese torneo tiene la facilidad para poder entrenar en su propio país. Bueno, muchas gracias por estar acá. Antes de cerrar, quería preguntarte, decirte que nos pases las redes sociales tuyas, las de Argentina Curling, nos repitas los días que están, por si alguien se quiere acercar, que se están entrenando, y también como periodista, donde te podemos leer también, si te queremos leer sobre deportes de invierno, ¿no? Porque claramente sabes un montón. Dale, primero que nada, a ustedes, chicos, por el espacio, Nahue, por acercarse e interesarse. Nuestras redes de Argentina Curling, la que están viendo acá abajo, argentina.curling en Instagram. Si están interesados en entrenamientos o lo que sea, nos escriben por DM, yo manejo la cuenta, así que estamos siempre pendientes a todos mensajes, como el que me mandaste vos. Entrenamos lunes y jueves en Fantasy Skate, que es en Devoto, José Pedro Varela 4650, es, para que tengan una referencia, a 7 cuadras de la estación del San Martín de Devoto. Entrenamos de 8 a 9, pero si quieren venir, los citamos 8 menos cuarto, porque tenemos que buscar qué talles son para darle los zapatos, explicarle un poquito de conceptos, y ahí le hacemos la primera clase siempre es introductoria, de, aprender a deslizarse en el hielo primero, los primeros ejercicios de hack acompañado, para que no se caigan de lleno, y conocer al grupo un poco, que eso también está bueno. Personalmente es facu.osa, mi cuenta de Instagram, y si quieren leer cosas de invierno y les interesan, escribo en Argentina Amateur Deporte, que también en redes somos AA Deporte, así que eso es un poquito mi parte de la venta. Bueno, perfecto, entonces Revuelta, muchas gracias. Estamos en contacto por cualquier novedad y cualquier cosa que necesitemos de ambos lados. Así que con eso nos vamos a una tanda, Aldi, y seguimos con más de la cantera deportiva. Muchas gracias, Facu. A ustedes, chicos.